¿Podrías contarme? Como una, dos y... ¿sí? Una, dos. Hola, ¿qué tal comunidad? Bienvenidos a Science y Fierros, el podcast en donde hablaremos de estética, culturismo, rendimiento, entrenamiento de fuerza, nutrición y muchas cosas más. Yo soy San y estoy muy feliz de saludar a Lau. Hola Lau, ¿cómo estás? Hola, San, muy bien, muy contenta de que ya estamos grabando el tercer episodio. ¡Qué rápido! Rápido. También del recibimiento que tuvo ese primer episodio que lanzamos justo, bueno, será 2 semanas cuando salga este. Y Sí. bueno, pues con ganas de seguir haciendo más y más episodios, de compartir información y de ser una influencia también positiva para las personas que nos escuchan. Sí, y bueno, el día de hoy les comento a todos nuestros escuchas que vamos a hablar, bueno, va a ser la segunda parte de la gestión de la fatiga o el manejo de la fatiga en hipertrofia y también las soluciones prácticas para que también ustedes empiecen a implementarlos. Pero antes de iniciar, quisiera saber cómo estás, Lau, ¿en qué andas en esto del webinar? Platícanos un poquito, cómo vas con todos tus planificaciones, porque en el episodio anterior nos platicaste que estabas con toda esta planificación del webinar y nos gustaría mucho saber cómo vas. Ha habido afortunadamente muy buena respuesta. Me da mucho gusto ver tanto gente que pues de plano no conozco hasta ahora, pero igual personas que han sido alumnos o alumnas mías, ¿no? O sea, como en tu caso, tanto de las escuelas en las que he dado diplomados, atletas míos, y bueno, pues gente también que me sigue ahí en Instagram y que, pues bueno, le parece valioso el contenido que puedo aportar. Entonces, va bien, emocionada porque pues he hecho otros, o sea, he hecho otros como talleres y workshops, pero solamente para mis clientes, ¿no? Es algo que estuve haciendo mucho en la pandemia, pero ahorita que ya es abierto al público, llevamos hasta el día martes eran 94 personas inscritas. Entonces, ¡Wow! digo, no todo el Sí, mundo se vamos conectará bien. viernes o no todo el mundo el sábado, pero bueno, creo que Sí, está bastante bien. también es importante decirle a todos nuestros escuchas que este webinar es gratuito, ¿cierto? Sí, así es, totalmente gratuito. Sí, wow. O sea, es una buena oportunidad para todos aquellos que estén interesados en entrenamiento para hipertrofia o mujeres que estén interesadas en todo esto, que tengan una noción o que quieran saber un poquito más. Y entonces yo los invito a todos a seguir a Lau en sus redes sociales que voy a dejar aquí abajo en la descripción y pues también a inscribirse a este webinar que va a estar muy bueno. Gracias, Lau, por esta oportunidad. Hasta yo voy a estar ahí, créemelo. Yo sé que sí, Sam, y pues sí, espero que sea una discusión muy interesante y que retribuya a todos, ¿no? Porque pues, no se trata solamente de que yo o mis compañeras hablen, sino pues el conocimiento se hace cuando hay esta retroalimentación, ¿no? Y diferentes personas exponen pues sus experiencias, ¿no? Y sobre eso es cuando realmente una clase se hace, o un webinar en este caso, se hace enriquecedora, cuando hay ese intercambio, Sí, ¿no? claro. Pero bueno, entonces vamos a entrar en materia ahora sí. Vamos a hablar, como les comentábamos, sobre el manejo de la fatiga, pero principalmente los indicadores que te dicen, esos puntitos rojos o esas red flags que te dicen de que ya estás empezando como a entrar en este sobreentrenamiento o que ya estás empezando como a notar tu bajo rendimiento en el entrenamiento. Entonces, ¿cuáles serían, Lau, estos indicadores principalmente para que la gente empiece a identificarlos? Bueno, el más importante va a ser el rendimiento, ¿no? Y ahí estamos hablando de que no solo por una mala sesión, o sea, una sesión en la que de repente quizá, pues en algún ejercicio no pudimos progresar o que nos quedamos iguales en repeticiones y en cargas, sino que ya sean 2 semanas o 2 sesiones, dos veces realizar esa misma sesión
subsecuente en la que no haya progreso de ninguna manera, ni en repeticiones, ni en carga, ni en rango de movimiento, ni en técnica, entonces estaríamos hablando de que posiblemente requeriríamos hacer alguna, ya sea un descanso total, un día de descanso extra o un descanso activo o de plano una semana de descarga, que es el protocolo que más comúnmente se utiliza. Ahora, antes de decidir que necesitamos hacer una semana de descarga, tenemos que asegurarnos que esa fatiga no esté viniendo de otras fuentes, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo decir, necesito una semana de descarga porque el día de ayer y el día de antier me costó muchísimo trabajo entrenar y me costó mucho trabajo subir mis repeticiones o no pude hacerlo si llevo los últimos 3 días durmiendo 6 horas, ¿no? O si no he consumido suficientes calorías, si estoy en un estado de deshidratación, ¿no? Por ejemplo, entonces, partiendo de que nuestro descanso, nuestra alimentación, nuestro manejo del estrés, porque eso también pega y pega muchísimo, ¿no? Estén siendo suficientemente buenas, nunca van a ser perfectas, o sea, no podemos pretender que todos los días dormamos las exactas mismas horas, de la misma calidad, pero bueno, a un nivel, digamos, decente. Entonces, sí, si todo eso está, digamos, estandarizado, y entonces empezamos a tener ya estas 2 semanas recurrentes de un rendimiento como, pues de no poder progresar en el entrenamiento, entonces ya estaríamos hablando de que quizá necesitaríamos una semana de descarga. Otras cuestiones también en las que se puede empezar a presentar pues no sobre entrenamiento, porque eso es la verdad pues un trastorno Es algo más. bastante más serio, más avanzado y que no sucede tan frecuentemente como lo pensaríamos, pero este overreaching, que es el término en inglés para cuando estamos ya acumulando bastante fatiga, pudiera ser tener molestias, por ejemplo, molestias articulares, de esos dolorcitos que no necesariamente te impiden entrenar, ¿no? Pero que sí, pues lo sientes y de alguna manera a veces provocan que tengas que hacer algún ajuste en el entrenamiento. Entonces, esta sería otra señal. eh, Alteraciones en el sueño, cambios de humor, ¿no? O sea, todas esas cosas nos pueden indicar que posiblemente estamos ya alcanzando niveles de fatiga bastante altos. Pero la más importante, repito, va a ser el rendimiento en el gimnasio. Sí, claro, o sea, tenemos que tener en cuenta que justo como dijiste, tenemos que tener todos los vectores o todas estas variables en un cierto estándar y tenemos que irnos monitoreando, porque claro, o sea, la fatiga es multifactorial. No solamente se lo podemos atribuir a nuestro entrenamiento, sino que también hay muchas variables, tal como lo mencionaste. Y después de que descartamos todas estas variables y que nos damos cuenta que realmente al entrenar no progresamos, al entrenar nos fatigamos más, ya se acumuló bastante esta fatiga después de, como dices tú, 2 semanas más o menos, o sea, no solamente porque en una semana ya no entrené muy bien, híjole, ay, ya, una descarga, no, capaz sí, no sé, o sea, tu trabajo también, tienes que fijarte en tu vida diaria, en tu contexto, en tu día a día y en todos estos factores que pueden influir. Ahora bien, cuando ya, justo como dices, ya estás en ese overreaching, tú puedes ver que no estás durmiendo bien, que te cuesta conciliar el sueño también, que tus niveles hormonales están un poco en desbalance también, que no sé, o sea, ya estás con tu pareja, con tus amigos y no tienes ni ganas. También eso, la motivación al entrenar. Sí. Exacto, eso es muy importante porque cuando tú ibas y entrenabas con todas las ganas o justo antes de tu entrenamiento ya estabas muy emocionado por esta sesión, ya querías darlo todo y te preparabas y escuchabas música y entrenabas
con todas las ganas, resulta que ahora ya ni siquiera te dan ganas de ir. Y yo creo que todos hemos pasado por eso. Bueno, me siento muy identificada. Yo también en muchas ocasiones no sabía por qué antes de ti, obviamente, antes de ti. No sabía por qué, pero ya llegaba un punto en el que yo no quería entrenar, de que, ay, no, no tengo ganas, y ni siquiera o sea, siempre he sido muy disciplinada, pero iba y ni siquiera sacaba como el mayor beneficio o el mayor rendimiento en esa sesión. Entonces, creo que sí es un punto clave a tener en cuenta, si bien todas las variables, como decíamos, en balance, pero también estos pequeños factores indicadores que nos dice que ya hay algo ahí que necesitamos esta semana de descarga. Entonces, ¿cómo podríamos programar, al menos en el entrenamiento, justo estas soluciones prácticas o sí, esta programación o esta periodización en el entrenamiento? ¿Cómo podríamos hacer para gestionar la fatiga? Bueno, en primer lugar también es importante, y es algo que no mencionamos, pero aclarar que no todo el mundo necesita una semana de descarga, ¿no? Exacto. Porque si estamos entrenando 2 veces por semana o 3 veces por semana, aún entrenemos fuerte, pues estamos hablando que pasamos más días de la semana descansando que en sí entrenando, ¿no? Y si hablamos de una persona que tal vez no tiene un trabajo que sea muy demandante físicamente, ¿no? Porque si hablamos, por ejemplo, de una persona que trabaja en la construcción y entrena 2, 3 días a la semana, pues seguramente esa persona sí va a necesitar, a pesar de entrenar pocos días, una semana de descarga porque su trabajo es bastante físico. Pero una persona que tiene un trabajo de oficina o como yo, por ejemplo, un entrenador o entrenadora que trabaje de manera online, si tenemos una frecuencia de entrenamiento baja, pues probablemente no vamos a necesitar una descarga o no vamos a necesitarla tan frecuentemente como una persona que entrena 4 o 5 días a la semana, ¿no? Entonces, dependiendo de eso es quién sí la va a necesitar. Ahora, existen varias maneras de hacerlo. La más común es disminuir el volumen de entrenamiento. ¿Por qué? Porque es la variable que más fatiga va a producir. O sea, diríamos, no, pero es el peso, hay que bajar el peso. Sí, la carga que utilizamos puede tener una alta incidencia, por ejemplo, en la fatiga a nivel quizá articular, ¿no? Pero en realidad lo que más fatiga sistémica, de lo cual ya hablamos el episodio pasado, la fatiga general en el sistema completo, va a ser el volumen. La cantidad de series, la cantidad de trabajo, lo medimos más fácilmente en formas de semanas, pero bueno, de microciclos eh, que es lo que vamos a tratar de reducir. Ahora, ¿cuánto? Por lo general va a ser desde un tercio a la mitad, ¿no? Entonces, si yo normalmente estaba haciendo 12 series semanales para, vamos a decir, cuádriceps, puede ser hacer ahora entre 6 u 8 series a la semana. Y en mis sesiones se va a traducir a, en vez de estar haciendo tal vez 3 series para cada ejercicio de cuádriceps, voy a hacer solamente 2, o para algunos voy a hacer solamente incluso una, ¿no? Entonces, ¿qué tanto? Sí. Pues de nuevo va a venir aquí el factor de la individualidad, pero en el caso de la semana de descarga, en mi opinión es mejor errar por hacer un poco más, es decir, o sea, más bien por hacer menos, o sea, en el sentido de una descarga un poquito más, tal vez, agresiva, que no hacerlo. ¿Por qué? Porque si no hacemos la descarga lo suficientemente bien, pues tal vez nos vamos a ganar otras 2 semanas más de entrenamiento progresivo después de esa semana de medio descarga. ¿No? Sí. Entonces después vamos a tener que volver a descargar, pero dentro de 2 semanas. ¿Y qué pasa? Que entonces vamos interrumpiendo cada vez más esa frecuencia de entrenamiento, ese ritmo de entrenamiento que traemos. ¿Y cuando vamos a construir músculo? No cuando estamos haciendo descarga, sino cuando estamos entrenando fuerte. Entonces, en mi opinión, más vale optar por una reducción de volumen de por lo menos un tercio del entrenamiento para fines prácticos y tomarnos toda la semana así, ¿no? Y entonces de garantizarnos un mesociclo más que puede ser de 4, 6, 8
incluso hasta 12 semanas. Sí, claro, ahí, Una de las maneras. sí, ahí la individualidad es fundamental, es una pieza clave porque obviamente no todo el mundo entrena igual y no todo el mundo entrena con la misma ni intensidad, ni frecuencia, ni volumen. Entonces, sí es necesario como ver a la persona o tú mismo inspeccionarte cómo es tu trabajo, cómo es tu diario vivir, cuál es tu factor de actividad también, o sea, tu movilidad diaria, porque no todo el mundo, o sea, se mueve de la misma manera, ni con la misma frecuencia, ni, o sea, no solamente es el ejercicio, y es que eso también hay que aclararlo aquí, no solamente es el ejercicio, sino también tu factor de actividad, tu movilidad diaria, los pasos diarios, no todo el mundo lo hace. Y es que quería aclarar esto porque hay muchas personas que piensan que solamente por hacer ejercicio ya están haciendo lo máximo, ¿no? Y sí, obviamente ir a entrenar es muy bueno, ir a entrenar fuerza, ir a entrenar para hipertrofia, ayuda muchísimo en tu composición corporal, ayuda mucho en tu rendimiento, etcétera, etcétera, pero también es necesario ver tu factor de actividad del día a día, o sea, qué tanto te mueves tú en tu día a día, porque si bien, tal como lo mencionaste, estás todo el día sentado en la computadora y solamente vas una hora y media, 2 horas, pongámoslo a lo mucho, a entrenar, pues bueno, ahí también tú tienes que ver que no todo no todo tu día se va a resumir en ese entrenamiento, sino también va a sumar todo lo que hiciste o todo lo que no hiciste en ese día para el incremento o la disminución de tu rendimiento también, o el incremento de la fatiga también. Entonces, sí, ¿tú crees que tendríamos que quedarnos en este caso en el mínimo volumen efectivo? ¿Sería? Es un buen punto de partida, el mínimo volumen que necesitamos para progresar o el volumen de mantenimiento. Mm, Sabemos por la evidencia que puede ser hasta un tercio de lo que hacemos para progresar, ¿no? Entonces, sobre todo tomando en cuenta que la semana de descarga no es una semana para buscar récords, no es una semana para buscar cargar la mayor cantidad de peso, porque de nuevo entonces estaríamos anulando el propósito de esta estrategia. Entonces sí, esa sería una buena manera. Algo que yo he experimentado en el último año, más que nada, ha sido dejar la carga igual, los pesos que utilizo iguales y solamente disminuir el volumen y bajar también los RIR, las repeticiones en reserva, más bien aumentarlas, o sea, entrenar más lejos del fallo, para asegurarme de que tampoco esté produciendo más fatiga, por ejemplo, en el caso de las articulaciones. Entonces, es otra estrategia. Hay quien tal vez te puede decir, bueno, para aquellas personas que les gusta entrenar muy fuerte, ¿no? Tal vez la semana de descarga pues para todas las personas que nos encanta entrenar es la menos favorita, o sea, es la que menos nos gusta, debemos progresar, ¿no? Y entonces en ese caso, en vez de hacer un entrenamiento tan cortito, que puedes decir, bueno, ¿para qué voy o sea, 40 minutos nada más al gimnasio, si aparte voy a entrenar como que a medio gas o así? Una manera puede ser, si tu microciclo es de 5 sesiones, hacer solamente 3 sesiones, ¿no? Puedes hacer 3 sesiones de cuerpo completo o puedes hacer 2 sesiones, una de inferior, otra de superior y una de cuerpo completo, acomodar el volumen que ya tienes de otras maneras para tener solo 3 sesiones y hacerlas, digamos, como normal, ¿no? Como si fueran sesiones regulares. Puede funcionar de la misma manera porque entonces estaríamos, al final de cuentas, teniendo más días de descanso, ¿no? Y eso también ayudaría a reducir la fatiga. Entonces es una cosa con la cual se puede probar qué es lo que mejor funciona, no solamente en el sentido de que nos ayude a reducir esa fatiga, pero también que sea en la medida de lo posible algo, pues, si bien no va a ser lo más emocionante, pero bueno, que tenga un propósito, ¿no? sí, Podemos aprovechar en las semanas de descarga también para probar algún ejercicio que quizá querramos introducir en el siguiente mesociclo, ¿no? Pero ahí cuidar el volumen porque
y también la intensidad, porque sabemos que cualquier ejercicio nuevo, por ese factor de novedad, puede inducir más daño muscular y entonces de nuevo el propósito de la fatiga pues ya queda anulado. Sí, y ahorita mencionaste algo muy clave que yo creo que sería bueno aclarar para todas las personas, porque yo sé que hay muchas personas que ya lo tienen claro, pero quizá otras sea un concepto nuevo, lo de RIR o RIR o el RPE, ¿no? O el RPE. Entonces, nuestras repeticiones en reserva, en recámara o nuestro, por otro lado también, nuestro percepción del esfuerzo, ¿no? Entonces, también yo creo que eso sería algo bueno de aclarar porque algunas personas tal vez ni siquiera lo relacionan. ¿Qué es eso? Tal vez puedan preguntarse. Sí, bueno, eso tienes razón, es muy importante definirlo. Básicamente, estas dos escalas, tanto RPE como RIR, lo que hacen es intentar medir eh, qué tan cerca estamos realizando nuestras series del fallo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo hago una serie al fallo, no sé, de sentadilla, entonces estaría hablando de que es un -1, o sea, intenté, pero no pude hacer ni una más. Pero si yo, por ejemplo, me quedo al punto en el que digo, definitivamente no podría hacer ni una repetición más, sería un 0. Si pienso que quizá podría haber hecho una más, pero no dos, ¿no? Sería un 1 y así sucesivamente. Y el RP funciona un poquito a la inversa, ahí la escala va para fines prácticos del 5 al 10. Ujú. 10 sería el equivalente a un esfuerzo máximo, o sea, no podría haber hecho ninguna repetición más, como es el 0 arayar o 0 repeticiones en reserva. Va. 9 sería, podría haber hecho una repetición más, 8 podría haber hecho dos repeticiones más y así sucesivamente. Para que nuestro entrenamiento sea efectivo, queremos estar en la mayor parte por lo menos a un 7 RPE, o sea, cuando menos entrenar ese esfuerzo, o un 3 arayar, dejándonos 3 repeticiones en recámara, pero eso, claro, también va a depender de otros factores, ¿no? Por ejemplo, si entrenamos con poco volumen de entrenamiento, si solamente hacemos 2 sesiones por semana o 3 sesiones por semana y queremos obtener el mayor beneficio para la hipertrofia muscular, lo más adecuado sería llevar todas las series, si no al fallo, a 0 repeticiones en reserva. Pero si entrenamos con más frecuencia, pues entonces querríamos estar un poquito más lejos del fallo para así asegurarnos que podamos recuperarnos a tiempo para nuestra siguiente sesión. Entonces, esas dos variables, tanto volumen como intensidad de esfuerzo o proximidad al fallo, trabajan a la inversa, Sí, tienen una claro. relación inversa. Sí, claro, tanto el RIR como el RPE o RPI son herramientas muy fundamentales o muy importantes para la gestión de la fatiga también, porque ¿qué pasa cuando tenemos un entrenamiento o una periodización del entrenamiento bien programada? Nos ayuda muchísimo justo a gestionar nuestro nivel de esfuerzo y eso nos ayuda también a rendir, porque también hay que tomar en cuenta que, como lo mencionaste, si nosotros estamos teniendo semanas de descarga constantemente muy próximas, pues hay que tener en cuenta que las ganancias no se van a ver como quisiéramos y al final de cuentas, ¿qué es lo que queremos? Queremos ganar masa muscular en la mayoría de los casos, yo me imagino, o también ganar fuerza en la mayoría de los casos. Para eso estamos entrenando, para ser cada vez más fuertes también. Y hay que tomar en cuenta también las estrategias nutricionales porque, por ejemplo, existen actualmente muchas modas en dietas, por ejemplo, cetogénicas o bajas en carbohidratos. Y también me gustaría dar el mensaje que es muy importante que tengamos nuestras reservas de glucógeno siempre bien llenitas y estas reservas, ¿dónde están? Pues principalmente intramusculares, en nuestros músculos. Y este glucógeno acumulado es lo que nos va a dar energía, lo que nos va a ayudar a rendir y a liberar también el calcio que ayuda a las contracciones musculares, a estos puentes cruzados de actina y miocina. Si no tenemos estas contracciones musculares fuertes, pues no vamos a ejercer más bien una indicada fuerza y no vamos a tener un buen rendimiento también.
Por ejemplo, si nosotros estamos vaciados de glucógeno muscular, pues nos vamos a quedar fatigados porque se ha comprobado que justo el tener bajos niveles de glucógeno nos perjudica muchísimo en el rendimiento, en la ejecución de la fuerza y también nos incrementa la percepción del esfuerzo y nuestra fatiga. Entonces hay que ver también qué comemos antes de entrenar y obviamente después de entrenar, o sea, cómo está nuestro balance calórico. ¿Para qué? Para que nos potencialice en nuestro rendimiento y nuestra ejecución de la fuerza en el entrenamiento. Y acabas de tocar un punto muy importante y es qué hacemos con la nutrición en la semana de descarga, ¿no? Porque podríamos pensar, bueno, como estoy haciendo menos series, estoy entrenando menos días, pues entonces tal vez tendría que bajar las calorías también para no terminar en un superávit sin querer y entonces acumular grasa. Sin embargo, la realidad es que el entrenamiento que hacemos, el entrenamiento de pesas, no es una actividad que gaste muchísima energía, ¿no? Y el hecho de estar bajando un tercio o incluso la mitad del volumen del entrenamiento va a significar que tal vez estamos gastando 100 calorías, ¿no? Por poner un número, ¿no? Pero realmente una cantidad muy pequeña de calorías menos serían las que estaríamos gastando comparando una semana de acumulación, una semana normal de entrenamiento con una semana de descarga. Entonces, la recomendación sería dejarlo exactamente igual, ¿no? No moverle absolutamente nada. Si acaso, si somos como muy Puristas. conservadores quizá y queremos errar por el lado de la precaución, entonces bajar las calorías a mantenimiento si es que estábamos en un superávit, pero si estábamos en una etapa de definición, con más razón aún, subir las calorías en ese caso a mantenimiento para que la descarga venga desde ambos frentes, tanto del entrenamiento, o sea, por un lado, aliviar esa fatiga acumulada por el entrenamiento, pero por otro lado, incrementar un poquito las calorías para que entonces tengamos también los recursos nutricionales, hablabas del glucógeno, de poder llenar esas reservas y ya poder afrontar unas semanas, bueno, varias semanas, un mesociclo de entrenamiento completo. Sí, y también se podría hacer como, hay muchas estrategias avanzadas, pero en cuanto a la nutrición, pero por ejemplo, también se podría hacer lo que justo estaba haciendo Alberto Núñez, ¿no? En su dieta cuando se estaba preparando, estas semanas de descanso. Y estas semanas de descanso de la dieta, lo que hacía él es, en vez del déficit, la subía a calorías de mantenimiento y hacía como este déficit ondulante, ¿no? O este mantenimiento estratégico se le llama. Y eso también podría funcionar muchísimo, tanto el mantenimiento estratégico como el diet break, o también existe, por ejemplo, el ciclo de carbohidratos, el ciclo de calorías, el refeed, o sea, todo eso, no digo cheat meal porque eso ya, bueno, para mí no estaría muy bien indicado, hay gente que le puede funcionar, pero al no estar programado o al no estar periodizado, no estar contabilizado, pues puede ahí jugarte un poquito chueco, sin embargo, pues es válido para las personas que lo quieren implementar, sin embargo, el refeed es algo ya más contabilizado, algo más planificado, que te puede ayudar también a mejorar tu rendimiento o a mejorar en tus reservas de glucógeno, ¿no? Entonces, ahí también podría funcionar eso, pero principalmente es tener tu balance energético bien, tu balance calórico y como dijiste perfectamente, si eres muy purista, pues tal vez subirlos a mantenimiento o bajarlo a mantenimiento en dado caso que estés en un volumen. Eso también podría ayudar en esa semana de descarga. Sí. Sí, 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 pues al final a lo que remite todo es, en el caso de la nutrición, al tema de las calorías, ¿no? Que es lo que va a determinar hacia dónde va nuestro peso y nuestra composición corporal también. Pero el tema de los carbohidratos es muy importante porque al final pues es la principal fuente de energía, ¿no? Entonces, tú mencionabas la importancia también de tener una comida pre-entrenamiento suficientemente alta en carbohidratos, que hay evidencia que nos dice que realmente, pues a veces es como por un tema más psicológico en el sentido de que, por ejemplo, hay estudios en el que solamente hacer un enjuague bucal con alguna bebida Sí, es con poderosísimo. carbohidratos, o sea, no tomarla, no ingerirla, sino
escupirla, escupirla. ayuda a incrementar el rendimiento. Pero también tenemos evidencia que nos dice que cuando nos sentimos satisfechos, no al punto de reventar, ¿no? Porque si no, pues el entrenamiento tampoco va a ser bueno, pero que tengamos el estómago lleno en ese sentido, nos puede ayudar a rendir muchísimo mejor, ¿no? Es algo que creo que tanto tú como yo hemos experimentado. Creo que tú mucho tiempo estuviste entrenando en ayunas, ¿no? Y tenías buenos resultados, ¿no? ¿Qué pasa? Que si después hacías tu comida alta en carbohidratos, no tu comida ya normal post-entrenamiento, pero bueno, en la mayoría de los casos, para la mayoría de personas, tener por lo menos una comida unas 2, 3 horas antes de entrenar, si va a ser una comida grande y con todos los macronutrientes, pues va a ser lo más recomendable. Sí, y también ahí es muy diferente el sentir que rindes y el rendir realmente, porque yo, bueno, sí, mucho tiempo estuve entrenando en ayunas, sin embargo, cuando yo comencé a consumir algo previo, a comer o antes del entrenamiento, pues me di cuenta que realmente, o sea, he mejorado muchísimo más, se potencializó todo. Y digo yo, bueno, yo sí entrenaba, sí rendía, sí, o sea, me sentía bien, me sentía enérgica, pero eso no quiere decir que estaba generando las mayores adaptaciones. O sea, ahora comprendo ese aspecto también y he cambiado radicalmente. Ya no, bueno, no sé, a lo mejor para efectos prácticos en algún momento, pero pues si yo puedo desayunar antes del entrenamiento, mejor. También depende, obviamente, a qué horas va a ser tu entrenamiento y todo esto, ¿no? Quería también mencionar que sería importante que habláramos a lo mejor en algún momento sobre las pirámides del entrenamiento y de la nutrición de Eric Helms. También sería muy interesante para que las personas lo conozcan, los que no lo conocen, o sea, tener muy claritas estas variables y cuál es el nivel de todas estas variables, porque a veces lo tenemos un poquito desbalanceado, ¿no? O sea, por ejemplo, las calorías las dejamos hasta el último y primero los suplementos o el entrenamiento lo dejamos hasta el último y primero, no sé, cualquier otra cosa, ¿no? Entonces sí, hay que tenerlo también eso muy claro y sería un buen tema para tratar. Pues así como mencionas que tú sentías que rendías entrenando en ayunas, para muchas personas que no han considerado el tener semanas de descarga, si son personas que entrenan, ¿no? Que entrenan de manera seria, organizada, que llevan un registro de su entrenamiento y que nunca se han planteado la posibilidad de tener una semana de descarga preplaneada, pues los invito a que lo intenten, que prueben, porque, pues bueno, le puede dar puede elevar un poco más su rendimiento de donde ahora está. Entonces, pueden ser tanto proactivas como lo menciono ahora, o sea, decir, bueno, voy a hacer programas de 6 semanas donde la última semana va a ser de descarga, ¿no? Voy a mantener los mismos ejercicios, el mismo orden, los mismos días tal vez de entrenamiento, pero voy a reducir el volumen de 3 series por ejercicio a 2. O también pueden ser reactivas, que cuando ya empezamos a tener estos síntomas de fatiga de los cuales hablamos, entonces decidimos tomar pues esa semana de descarga, ¿no? Entonces, tanto una como otra pueden funcionar. En mi opinión, prefiero las proactivas porque a veces cuando empezamos a tener estas señales, pues es que ya estamos a nada de, pues quizá alguna situación un poquito más complicada, ¿no? Como tal vez alguna lesioncita o algo así. Entonces, como dicen, si tú no haces descargas, tu cuerpo va a descargar por ti. Entonces, Exacto. mejor las hacemos. Exacto, exacto. Y nada más mencionar también por último que el 80% de nuestro ATP se deriva del glucógeno, justamente ahorita que estábamos hablando de eso. Es lo que iba a decir y que se me había olvidado. Y el ATP, ¿qué es? Para todos los que no sepan, pues es nuestra moneda de energía, ¿no? Entonces, que se da en nuestra mitocondria, que es como diríamos nuestra señal, nuestra central eléctrica, ¿no? Celular. Entonces, sí. La eh, CFE, la tranquilo. CFE, sí, sí, sí. Entonces es muy importante tenerla bien,
bien equipada con nuestros buenos niveles de glucógeno también, o de nuestros carbohidratos, ¿no? Nuestra ingesta de nuestros carbohidratos. Pues creo que tocamos ya los puntos más importantes. Sí, Sí, pienso que sí. Siempre hay la manera de sí. profundizar un poquito más, pero bueno, estamos tratando que sean lo más concisos posibles, entonces pienso que abarcamos lo más Sí, con importante. eso. Sí, igual cualquier duda que tengan, sugerencia o cualquier comentario que les haya quedado respecto a este episodio, nos encantaría saberlo, ya sea por nuestras redes sociales personales que dejaremos aquí abajo o a través de nuestro Gmail también, que también dejaremos aquí abajo, scienceyfierro.podcast. Y nos encantaría saberlo. Y bueno, entonces cerramos con nuestra recomendación del libro, Lau. ¿Alguna recomendación que tengas para esta semana? Ay, pues esta semana la verdad es que casi no he leído con todo este tema del webinar y demás. He estado un poco atrasada con las lecturas, pero ahora para variar un poquito voy a recomendar un libro de literatura que es toda la saga de El cementerio de los libros olvidados, si no me equivoco, ese es el nombre y bueno, es una historia que transcurre en Barcelona, más o menos por la época eh, de la Guerra Civil Española y pues es un niño y en realidad como todas las generaciones que está muy interesado en libros, que se mete dentro de las historias y bueno, dentro de esas historias va descubriendo ahí algunos misterios sin resolver que aparecen también como ligados de alguna manera paralelamente a la vida que él está viviendo, a pesar de que esas historias pues transcurrieron mucho tiempo atrás. Entonces es como entre suspenso, pues tiene un poquito ahí de personajes ahí medio cómicos, también un poquito de drama y de tragedia también, pero es una que a mí en lo personal de esos libros que empiezas a leer y no puedes No puedes detenerte. parar. Entonces, esa sería mi recomendación de Si no esta me vez. equivoco, es de Carlos Carlos Sifón. Ruiz Zafón. Sifón. Sí, 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 ¿Ya los sí. leíste? No lo he leído, está en uno de mis pendientes, pero ahorita que te estaba escuchando dije, tengo que leerlo. Se escucha muy Son buenos, interesante, son sí. buenos. Sí, yo me sumo contigo. Y también aprovechando que acaba de pasar el 8 de marzo, quería recomendar un libro también de ensayos literarios que se llama 30 maneras de quitarse el sombrero, de Elvira Lindo. Es muy bueno. Es, como les comentaba, ensayos que habla sobre diferentes escritoras, por ejemplo, habla de Ana Frank, su historia de Ana Frank, habla de justamente estas tres mujeres que se atrevieron a quitarse el sombrero, que fue algo muy transgresor en su época, en los 1800 tantos, con Dalí, Salvador Dalí, etcétera, etcétera, y las surrealistas y todas estas manifestaciones que hicieron. La verdad es que está muy interesante, ahorita me lo estoy leyendo, me lo estoy comiendo todo, y también quería recomendar, hablando de hipertrofia y músculos, y para toda la gente que quiere saber más de estos temas, el libro de Shenfield de Ciencia y Desarrollo de la Hipertrofia Muscular. Sí, creo Sí, que es un básico que estaría muy bien que le echaran un ojito por ahí. Pero bueno, súper. Lau, muchísimas gracias entonces por acompañarme en este episodio una vez más y muchísimas gracias también a todos los que nos están escuchando, a los que se quedaron hasta esto último de nuestro episodio. Los invito también a darle like, a suscribirse y pues si les gustó, a compartirlo también con sus amigos porque queremos llegar a muchas personas para poderlos seguir ayudando. Y bueno, muchas gracias, Lau, por estar aquí. Gracias a ti, San. Te mando un abrazo y un beso y nos vemos la próxima semana.